Bueno, buen día para todos. Señor les bendiga. ¿Se escucha bien, no? Porque ahí, bueno. Sí se escucha. Bueno, vamos a continuar esta mañana estudiando ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hoy vamos a estar viendo desde el versículo 22 al 27. ¿Alguien se emocionó allí? Vamos a estar estudiando ese texto. Bien. Y hoy le he colocado como título Predicando del Dios no conocido. Predicando del Dios no conocido. La semana pasada el pastor, ¿verdad?, ya nos introducía en este punto en el que Pablo está comenzando a predicar el evangelio a los griegos. Específicamente está en Atenas, la cumbre del conocimiento, ¿sí? Y bueno, como el pastor cerraba ahí la semana pasada el sermón, decía que cómo Dios nos da sabiduría, ¿no?, para predicar, que no tenemos por qué acobardarnos o intimidarnos por la intelectualidad, por el mucho conocimiento que puedan tener las personas. Este mensaje que nosotros tenemos que predicar es el más importante para cualquier ser humano. Entonces, Pablo, por la guía del Espíritu Santo, se va a enfrentar, obviamente con amor, ¿no?, con misericordia, a estos filósofos, a estas personas intelectuales de la época, que han tenido una influencia tan notable, incluso hasta el día de hoy. Se van a asombrar al ver cómo hoy tenemos todavía influencia en el mundo posmoderno de lo que estos hombres, estos filósofos pensaban. ¿Y cuál es nuestro papel? Bueno, miremos lo que Pablo va a hacer y veamos desde arriba la obra del Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio desde que salieron de Jerusalén, ¿sí? No nos perdamos de vista. ¿Estamos en qué viaje de Pablo? ¿Cómo? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Estamos en el segundo. Salieron de Antioquía, comenzaron todo el recorrido, pasaron por Listra, ¿verdad? El Espíritu Santo les prohibió entrar en Asia, fueron por Bitinia, luego terminaron llegando a Macedonia, una colonia romana, y comienza la predicación del Evangelio en Europa, ¿verdad? Llega a Filipos, se convierten varios en Filipos, comienza la persecución, los meten en la cárcel, se convierte el carcelero, se convierte Lidia, se convierte la mujer endemoniada por el espíritu de Pitón, llegan a Tesalónica, predican el Evangelio, los judíos los rechazan, llegan hasta Berea, los de Berea los reciben, validan en la Escritura que lo que Pablo está enseñando es bíblico, es correcto, es espiritual, y luego los de Tesalónica, judíos, se enteraron que Pablo y Silas habían llegado hasta Berea y fueron hasta allá a alborotar a la ciudad. Y los hermanos de Berea decidieron enviar a Pablo en barco hasta Atenas, ¿sí? Atenas no es límite con el mar, sino que después que llegaba a cierto muelle tenía que adentrarse un par de kilómetros hasta llegar a la ciudad. Y ahora Pablo está acá, dice que estaba solo, ¿no? Y le encomiendan a los hermanos que lo trajeron, que le digan a Silas y a Timoteo que se vengan cuanto antes. Entonces, Pablo llega aquí y dice que camina, ¿verdad?, por las calles de la ciudad de Atenas, y su espíritu se enardecía de ver la idolatría, de ver la ciudad entregada a la idolatría. Y con esa pasión en su corazón de Pablo dice: yo tengo que hablar, no me puedo callar, no puedo esperar. Y es muy observador Pablo, dice que ve todos los altares, a Zeus y a todos estos dioses, ¿verdad?, que los griegos adoraban, y llega y ve una inscripción. O sea, la inscripción es un texto en algún tipo de monumento que decía, ¿qué cosa? Al Dios no conocido. Eran tan idólatras los griegos que por si acaso, no, por las dudas, había alguna deidad que ellos no conocían, bueno, vamos a dejarle acá su altar, no sea que se moleste y nos destruya. Fíjense hasta dónde había llegado el pensamiento de ellos, ¿no? Y Pablo observó eso.
Ah, mira, al Dios no conocido. Bien. Obviamente el Espíritu Santo le daba a Pablo, ¿verdad? Toda esa sabiduría. No es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Y hoy va a comenzar a hablarles a estos filósofos del Dios no conocido, que fue también para nosotros un día así. Un día cuando andábamos sin Cristo, teníamos un concepto errado de Dios, porque nos lo enseñaron nuestros padres, porque nos lo enseñó la religión familiar, porque nos lo enseñó la cultura, pero solo hasta que conocemos a Cristo Jesús podemos decir hemos conocido a Dios. Vamos a orar esta mañana, hermanos, y que podamos con un corazón dispuesto a atender lo que Dios tenga para enseñarnos esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos abrir tu palabra, Señor, predicarla, creerla. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú te has asegurado que permanezca este registro escrito para nosotros, Señor, que vivimos 2000 años después de estos acontecimientos. Los damos por reales, los damos por ciertos, Señor. Si hay alguno, Señor, que aún duda, hay incredulidad en su corazón acerca de esto que estamos aprendiendo, te ruego que puedas obrar en su vida al ser expuesto a tu palabra. Tu palabra, Señor, dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Úsame esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo, así como usó a Pablo para exponer lo que tú tienes para enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y llegamos allí al versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces dice el versículo 22, ¿no? Puesto en pie en medio del Areópago. Ya, bueno, el pastor les había dicho que había que investigar qué significaba el Areópago, ¿sí? El Areópago o colina de Marte, así le llamaban los griegos. Era el tribunal más alto de Atenas, el tribunal más alto de Atenas. O sea, ahí se juzgaban casos, situaciones. Dice allí que se refería originalmente a una colina de unos 370 pies de altura, en la Acrópolis de Atenas, es decir, en la ciudad de Atenas. El nombre Areópago, traducido literalmente, significa colina de Ares. Colina de Ares. ¿Y quién es Ares? Dios de la guerra para los griegos. Todo estaba relacionado a sus deidades, sus templos, sus costumbres, sus formas de pensamiento estaban asociados a las cosas que ellos creían. Era tanto el nombre de la colina como el tribunal que se reunía en ella. Era un tribunal muy selecto. Hoy tengo que meterme obligatoriamente un poco en la historia para que podamos entender el contexto en el que Pablo va a predicar el Evangelio y ver cómo Dios en su sabiduría sabe las necesidades de los corazones. Y la necesidad primordial en cualquier ser humano es el Evangelio. Pero para llegar con el Evangelio, el Espíritu Santo, ¿verdad?, sabe las necesidades de cada persona y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros debemos orar, ¿verdad?, antes de predicar para entender de qué forma. Por ejemplo, si vos estás tratando con alguien en un hospital, ¿verdad? Supongamos que como lo hicimos hace un par de semanas en Semana Santa. Los que me acompañaron a mí recuerdan que hubo un momento en que hablamos con dos chicas que estaban esperando que sea el bebé atendido porque el niño estaba enfermo. Entonces, bueno, dada la situación, comenzamos por ahí. Ese es el punto, ese es el tema, el amor de una madre por su hijo que está enfermo. ¿Entiendes? O sea, esa sabiduría que Dios da para que nos dé pie a predicarles el Evangelio. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, dice allí, ¿no? El Areópago, entonces, era ese lugar, escucha esto, el tribunal era muy selecto, tal vez solo 30 miembros. Algo podría ser como a la sinagoga, ¿verdad?, que tenía un par de hombres allí, que eran los líderes de la religión judía. Bueno, estos eran para debatir casos, ¿sí?, en un tribunal. Dice, Pablo tuvo que declarar su fe, es decir, podría haberse intimidado, cualquier otro pudo haberse intimidado, pero Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. Recuerdan que él lo dijo ya en otro momento, bueno, más adelante va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Y todas las cosas que Pablo había aprendido antes como hombre docto o letrado en las costumbres judías, en la ley judía, ¿qué decía él? Que todo lo ha tenido por basura. Porque cuando conoció de la excelencia del amor de Cristo, eso dice no puede ser comparado con ningún conocimiento humano. Recuerdo una vez en clases que Matías decía, si Pablo no hubiese conocido al Señor, él hubiese sido uno de los expositores o oradores más prominentes de su época, secularmente hablando. Pero obviamente el Señor tenía un propósito con él y le dio ciertas habilidades y capacidades para predicar el Evangelio. Pero él decía, ¿no? Como le digo, hago nota del derecho de autor, Matías decía que él como que imaginaba, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Pablo si no hubiese conocido el Evangelio? Hubiese sido un notable hombre en su época, en los términos seculares, porque tenía mucha convicción y denuedo en lo que creía, ¿no? Entonces, ese era el Areópago. A este lugar lo llaman los hombres para que debata, para que haga una defensa. ¿De qué estás hablando, no? Y el pastor nos hablaba la semana pasada que ellos se refirieron a Pablo de forma despectiva. Nos trae un palabrero, de ese que recoge semillas, ¿verdad? Dice como que anda, o sea, tenía un concepto de que recogía semillas de lugar en lugar y buscaba como para aprovecharse de eso. Y como para ellos, estos filósofos, esto que Pablo estaba diciendo era nuevo, ellos como que lo subestimaron, pero a la vez les daba curiosidad. ¿Por qué le da curiosidad? Porque dice el versículo 21, ¿no? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que cuando Pablo les predica de Jesucristo y la resurrección, para los atenienses esto era algo nuevo, ¿no? ¿Qué será lo que este hombre nos va a decir? Entonces volvemos al versículo 22. Ya sabemos que es el Areópago. Estaba delante de personas importantísimas en Grecia. No a cualquiera lo invitaban a declarar allí. Dijo, mira cómo comienza el discurso Pablo, ¿no? Presta mucha atención. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Observó, miró, detalló. Cuando nosotros vamos a alcanzar a una comunidad, debemos mirar, observar más o menos cuáles son sus creencias, de qué forma se sustentan, cuáles son sus necesidades, cuál es su nivel incluso académico, porque a veces, ¿verdad?, tenemos que adaptar nuestro mensaje de acuerdo a la cultura de las personas. Recuerdo que en algún momento cuando se hacen las traducciones a la Biblia para tribus no alcanzadas, es un trabajo complejo de los lingüistas porque tienen que tratar de buscar formas en la naturaleza que ellos conocen para poder usar palabras que a ellos les recuerde. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor va a limpiar nuestros pecados, dice que si fueren rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Bueno, no recuerdo ahora qué traducción era, pero a esa cultura que le estaban traduciendo la Biblia no tenían la nieve, no conocían la nieve. Entonces tuvieron que usar el blanco del algodón. Decir, serán blancos como el algodón, para que ellos entendieran la relación de lo que le estaba queriendo decir con la pureza del blanco. No tenía nieve, así que no era como extraño, como le explico yo a las tribus que la nieve, no tienen nieve, no la conocen. Bueno, usaron blanco como algodón, sin perder el sentido de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces Pablo allí dice que observó, ¿y qué observó él de primera mano de ellos? Que era muy, ¿qué? Religioso. Hasta acá, o sea, miren que Pablo realmente hasta ahora nunca lo fue. No va a ser grosero ni ofensivo. Él va con mucho respeto. Nada más que comience, varones atenienses. Una forma muy educada de referirse a su audiencia. Veo que sois muy religiosos. Y no es una ofensa, sino que ustedes están dados a adorar de manera masiva, ¿no? Muchas cosas. Pablo sabe lo que eso significa en el fondo, pero les dice, ustedes son muy religiosos. Bueno, sigamos allí. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Ustedes se imaginan la expectativa de la audiencia?
que Pablo les dice, veo que ustedes adoran muchas cosas. De hecho veo que hay una inscripción a un Dios que no conocen. Le dice, a ese que ustedes adoran sin conocerle, de ese vengo yo a hablar. ¿Cómo creen ustedes que la atención hizo? Este conoce al Dios que no conocemos. Vamos a escucharlo. ¿Ven? Eso es sabiduría de Pablo. No, el Espíritu Santo. Obviamente Pablo, ¿verdad? Al observar, se dio el tiempo de averiguar en qué mundo estaba, ¿no? Primero eran muy religiosos. Y recuerden que Lucas registró, Lucas es el que está escribiendo el libro, ¿no? Registró que habían ciertos filósofos. ¿Qué filósofos? Los estoicos y los epicúreos, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poquito acá, porque lo mismo, quiero que veamos juntos cómo Dios obra para llevar el mensaje. Pablo sabía el contexto intelectual de las personas con las que va ahora a hablar. Entonces, vamos a ver algo allí. Le voy a leer algo por acá. Epicurio, presta atención. Los seguidores de Epicurio fue un filósofo griego del año 341 al 270 antes de Cristo. Póngale 300 años antes de Cristo. ¿Qué decía o qué creía o qué enseñaba Epicurio? Creía que si bien Dios existía, no tenía ningún interés en la humanidad. Presta atención. Según Epicurio, Dios no tenía ninguna intención en la humanidad o interés. Y que el objetivo principal de la vida era el placer. Epicurio, objetivo principal en la vida era el placer. Traten de hacerse la idea, ¿no?, de lo que este hombre estaba enseñando. Sí, Dios existe, no lo niego, pero Él no está interesado en las cosas de los hombres. Y para mí la verdadera vida es obtener el máximo placer. ¿Eso les suena conocido? También yo había averiguado que es una filosofía de ética personal. Ajá. Claro, un compromiso personal donde el objetivo supremo de la vida era el placer máximo. ¿Sí? Dice. Epicurio describe la búsqueda. Bueno, eso no, perdón. Epicurio también fue contemporáneo con Zenón. Ya vamos a ver quién era Zenón. Epicurio dice, negando por completo una vida futura, afirmó que el placer era el principio rector de la vida. Permitió la existencia de dioses, pero los consideró distantes y despreocupados por la vida de los hombres. Epicurio era un existencialista en el sentido de que buscaba la verdad por medio de la experiencia personal y no mediante el razonamiento. Los epicúreos eran materialistas y su objetivo en la vida era el placer. A este filósofo se le atribuye, que ya averigüé y es un error, se le atribuye el origen de una frase que creo que algunos la van a conocer acá. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. La has leído, ¿verdad? ¿Pero dónde la has leído? En la Biblia. El primer lugar donde se cita esa frase es en Isaías. Vamos un momento a Isaías 22:13. Pero Isaías vivió 700 años antes de Cristo. O sea que cuando en la historia te dicen que Epicurio fue el que acuñó esa frase, no es verdad. Solo que esa frase él la potenció con su filosofía. Eso es otra cosa. Y de ahí se propagó en el mundo por todo el poder que tuvo Grecia en los términos intelectuales. Si vamos un momento a Isaías, capítulo 22:13. Aquí Isaías está hablando de un juicio de parte de Dios contra Judá, porque venía Sennacherib, un rey, a invadir y a hacer guerra. Pero las personas del pueblo de Dios estaban tan envanecidas en su pecado y confiaban en su propia fuerza que cuando escucharon que Dios iba a enviar juicio, ¿qué fue lo que hicieron? Vieron el versículo 13. He aquí gozo y alegría, matando vacas
y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mira. O sea, no les importó nada lo que Isaías decía en cuanto al juicio de parte de Dios sobre ellos, sino que se desenfrenaron. No importa, igual, mañana vamos a morir. Volvamos a Hechos. Entonces, la filosofía de Epicurio, de esa vida de placer, Dios existe, no lo niego, pero Él no está interesado en la humanidad, así que no me importa mucho tampoco lo que diga. Yo me enfoco hoy en vivir mi vida al máximo, placer, porque no hay una vida futura. No hay más nada. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, ¿quién ha visto la publicidad de Nike? El eslogan que tiene en todos sus productos. Es en inglés, yo no sé si pronunciarlo bien, pero se escribe así. Parece que está muy chiquito acá. Creo que los más jóvenes lo han visto. No sé cómo se pronuncia. Pero que sí, a ver, ¿alguno lo conoce? ¿Sí? Bueno, ¿saben lo que significa esa frase? Simplemente hazlo. Si bien Nike lo hace como una estrategia de marketing en el ámbito deportivo, como de alguna forma animándote que hay un reto que tienes que superar con sacrificio, hazlo. Dedícate a tu mayor esfuerzo y lógralo. Esa frase se sale del ámbito deportivo y está usada en diferentes cosas. ¿Y qué está enseñando? Vive la vida hoy. No importa. Acuéstate con ella, punto. Es una noche nomás. Fumémonos esto hoy, con tal, mañana lo vamos a hacer. Es vivir el momento ahora. Sin consecuencias, o sea, sin mirar qué hay luego, sin meditar antes de actuar, simplemente hazlo. Entonces, los jóvenes sobre todo, cuando usen remeras, cosas, que tengan cosas en inglés, primero averigua qué es lo que dice tu remera. Porque puedes estar siendo parte de una ideología del que ni siquiera te has dado cuenta. Y no está bien, nosotros somos creyentes, tal vez no sabemos inglés, pero podemos averiguarlo, ¿no? Hasta con el teléfono podemos escanearla. Pero bueno, a lo que voy, miren toda la relación. Epicurio enfatizó eso. Ya el Señor hablaba de que su mismo pueblo había tenido una actitud incorrecta al vivir así. Y acá, entonces, Pablo va a enfrentar a esta filosofía. De eso de que vivimos ahora y no hay vida futura, no hay consecuencias. Bien. Por otro lado estaban los estoicos. ¿Qué eran los estoicos? ¿De dónde vienen? Este grupo creía, escucha esto, que Dios era el alma del mundo y que el objetivo de la vida era elevarse por encima de todas las cosas, sin mostrar ninguna respuesta emocional ni al dolor ni al placer. Los estoicos eran panteístas, ya voy a explicar eso, muy parecidos a los evolucionistas modernos de la nueva era. Rechazaron la idolatría del culto pagano y enseñaron que había un Dios mundial. Los estoicos enfatizaban, ahí lo coloqué, la disciplina personal y el autocontrol. Y su objetivo en la vida era seguir la razón y ser, escucha esto, autosuficiente, indiferentemente de los sentimientos internos o circunstancias externas. Es revelador que los dos primeros líderes de los estoicos se suicidaron. Zenón de Citium es el creador de esta filosofía. Dice, muchos seguidores claramente egoístas y poco amorosos y con frecuencia abrazaban una visión panteísta del mundo. ¿Qué creen los panteístas? Y cosas que quizás nosotros, algunos tienen que mejorar o corregir. El panteísmo dice que Dios es todas las cosas. Esto es Dios. El parlante es Dios. La naturaleza es Dios, como la Pachamama, que le llaman algunos. El viento es Dios, el sol es Dios. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Eso es correcto? Todas las cosas que nombré, ¿qué son? Creaciones, son criaturas. Bueno, la parlante no es una criatura de Dios, pero digo, todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿sí? Y no significa que eso sea Dios, no.
Pero ellos creían eso. Entonces, como idea principal, enfatizaban la disciplina personal y el autocontrol. Su objetivo en la vida era seguir la razón y ser autosuficiente. Ser autosuficiente. Yo me valgo por mí mismo. No necesito a Dios, ¿no? Entonces eso es lo que decían los estoicos. ¿Alguno ha escuchado, ha leído, ha tenido contacto con temas de la cultura surcoreana? Corea del Sur. Sí lo saben, pero ahora sí, ¿verdad? Corea del Sur, bueno, surcoreana, es lo mismo. Bueno, resulta que Corea del Sur es parte, ¿verdad?, de una nación que realmente era una en algún momento, hace más de 50 años, que está hoy está dividido Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur hoy es una potencia mundial en tecnología. Samsung, Hyundai, empresas como esa tienen su origen en Corea. Escucha, en Corea del Sur tienen la mayor tasa de suicidios del mundo. La gente no se muere porque hay inseguridad en las calles. Se quitan la vida ellos mismos porque la presión social de ser el mejor, de ser el más eficaz en lo que haces, es tremenda. Seguir la razón y la autosuficiencia. Ellos culturalmente, familiarmente, instruyen a sus hijos de tal manera que tienen que entrar en la mejor universidad, tienen que tener el mejor empleo, y una persona que no encaja en esos estándares siente una presión psicológica tan grande que se suicidan a razón de media hora personas. Cada media hora ocurre un suicidio en Corea del Sur. Yo he visto algunos documentales y algunos otros videos en el que jóvenes han salido de Corea del Sur y se han ido a Latinoamérica, por ejemplo a México, y comparan la cultura mexicana, que en teoría más o menos es la de Latinoamérica, con la de Surcorea y están asombrados. Se fueron de Corea del Sur porque no soportaron la presión de su familia y la sociedad de ser el mejor. Un niño de 15 años en Corea del Sur ya puede saber hasta 3 idiomas, porque desde pequeñitos los instruye. Y es tanto el tema de que si yo tengo un amigo de otra familia y si su hijo está en piano y el mío no, yo lo voy a meter en piano, porque él va a ser mejor que tú. Y mi hijo es tenista, yo también lo voy a meter en tenis. Entonces los niños no se divierten. Es tanta la disciplina que van al exceso y se les olvidan de que son niños que deben jugar, divertirse, distenderse, relajarse. Todo es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Es mucha la presión. Entonces, estos jóvenes salen de Corea del Sur, han ido a otros países como Latinoamérica y experimentan esto. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Un simple abrazo. Un simple abrazo. Ellos no se abrazan. No es socialmente aceptado. ¿De dónde viene eso? De acá. Si tú buscas sobre la cultura coreana, te vas a dar cuenta que dice, son estoicos. ¿Y a qué se refiere? A eso. Autosuficiencia, autocontrol. Nada de mostrar emociones. Pero mira qué contradictorio, ¿no? Ellos como cultura no quieren mostrar emociones, pero hay otro grupito de jóvenes que están haciendo cosas, ¿verdad? Que son coreanos y es como todo lo opuesto. Y los dramas coreanos son muy emotivos, ¿no? Exagerado, ¿pero por qué? Porque es como una especie de rechazo a la sociedad que tienen y lo muestran a través de estas cosas que ellos le llaman arte. Entonces, volvamos acá con Pablo, las dos ideas de pensamiento que él va con el Espíritu Santo a contrarrestar. Unos, el placer máximo, vívelo hoy. No hay algo en la eternidad. Y los otros, autosuficiencia. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a derribar ambos argumentos con la predicación de la palabra de Dios. Recuerden, ellos no son judíos, así que Pablo no va a citarles como dijo Isaías, no, porque ellos no conocen la ley de Dios. Sin embargo, él va a citar a Dios porque va a decir principios que dicen en la palabra de Dios. Volvamos ahí al 17, versículo 23, ¿no? Ya estamos viendo allí. Hechos capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que la emoción, la expectativa de esta gente se puso al máximo. Ahora sí, con todo lo que acabo de explicar anteriormente y eso en mente, vean la forma en la que Pablo va a introducir el Evangelio. Mira con qué comienza. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Da por cierto que hay un Dios. ¿Ven? No dicen porque en algún momento, no, él dice, Dios hizo. Claro, los griegos decían, sí sabemos que hay un Dios o hay varios, no lo negamos, pero no, él no está interesado en el hombre. Entonces dice allí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿De qué está hablando Pablo? Isaías 42:5. Vamos un momento hasta allá. Lo mismo, 700 antes de Cristo. Y ya la Escritura habla de la suficiencia de Dios como Señor, de Dios como Creador. Y estos hombres necesitan escuchar eso. O esta cultura, no, obviamente no fueron solamente hombres quienes van a escuchar acá. Isaías 42:5. El Señor hablando de Jesucristo, ¿no? En este capítulo, en estos primeros versículos, en Isaías 42, dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esas fueron las palabras que el Señor Jesús, están registradas en la Biblia, de cuando el Señor Jesús se bautiza, ¿verdad? Que escucharon una voz audible, en él tengo contentamiento. Aquí está. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 5, el que queremos citar. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Dios es el creador. Eso es lo primero que Pablo le va a decir a ellos. Dios es el creador. Volvamos a Hechos capítulo 17. Y acá interesante, ¿no? Para los que estamos estudiando Efesios, dice el versículo 23, ¿no? El 24. El Dios que hizo el cosmos. ¿Recuerdan la palabra que estudiamos en Efesios? Para mundo, que dijimos que la palabra mundo en la Biblia tiene varios significados dependiendo del contexto en el que se habla. Y en Efesios, cosmos ahí significaba la creación de todo, el universo, la tierra habitada. ¿Y de qué está hablando Pablo acá? Bueno, si vamos al original y buscamos la palabra, mundo significa exactamente la misma que usó en Efesios. Eso lo va a hacer años más tarde. Pero acá, entonces, cosmos significa el universo, toda la tierra, la creación en sí. Entonces Pablo les está diciendo, el Dios que hizo todo el mundo y todas las cosas que en él hay. Bueno, y si analizamos eso, ¿cuáles son todas las cosas que en él hay? Las personas, los animales, las plantas, todos los elementos, ¿verdad? Todas las cosas que hay fueron creadas por él. Y con esto todavía hay mucho debate. Pablo habla de que Dios es el creador. Y hoy tenemos un movimiento que te trata de sacar a Dios como creador. Y te enseña, por ejemplo, a los chicos en la secundaria, la evolución. Y que venimos del mono, y que venimos del Big Bang, y que al principio había una partícula donde estaba concentrado todo el universo, y eso explotó, y de ahí se crearon todas las cosas. Y como no pueden explicarlo, no, lo que pasa es que eso fue hace 65 millones de años. Vaya.
Eso sí es tener fe, porque yo no puedo ver eso y no lo puedo comprobar en un laboratorio. Claro, han vendido, escucha esto, han vendido la teoría de la evolución, la ciencia, como algo científico para intelectuales. Y realmente es una religión, porque te lo están queriendo enseñar o aplicar de que tienes que creerlo por fe, porque evidencias no tienen. Hay mucho de estudio de eso en el que tú puedes aprender, o sea, podemos aprender para debatir con una persona con mansedumbre, con humildad, para mostrarle que está equivocado. Fíjate que la teoría te dice que, bueno, del todo, o sea, había una partícula inicial donde estaba todo el universo junto y explotó. Ok, está bien. ¿Y de dónde salió la partícula original? No, lo que pasa es que... Y te dan vuelta, y que no, hace millones de años. Sí, pero el método científico al que vos estás intentando aplicar dice que para que sea científico tiene que ser observable y repetible en el tiempo. Es decir, que vos puedas experimentarlo, puedas ponerlo a prueba. Y eso que me estás diciendo no puedes probarlo. Entonces, ¿qué es eso? Cuando no puedes probarlo y tengo que creerlo así nomás. Eso es fe. Ah, pero ellos se la dan de intelectuales, porque te dicen que, no, es que ¿cómo vamos a meter a Dios en esta ecuación? Es más fácil creer que hay un ser inteligente que creó todas las cosas que todo fue creado de la nada. Porque además te dicen esto, no, todas las partículas, todo explotó y se formó todas las cosas y hoy tenemos plantas, tenemos células, tenemos mares, tenemos planetas, tenemos órbitas, tenemos constelaciones y todo muy complejo. Ah, buenísimo. O sea que del desorden inicial se creó el orden. Solo. Sí, solo. Ah. O sea que si yo agarro 4 piedritas acá y las lanzo ahí, ¿qué probabilidad hay de que se conviertan en una silla? No, ninguna, porque... Bueno, pero eso es lo que me estás diciendo. Que agarraste todo, lo lanzaste y se formó todo. Es ilógico, no es coherente, pero te lo hacen ver. Hago énfasis con esto porque a los chicos les enseñan mucho esto en las academias, en las universidades. Ves materias de filosofía, ves psicología, ves biología, y muchas de las cosas que te están enseñando son falsas. Que si venimos del mono, que si el Australopithecus, que si el Homo sapiens, que si el Homo erectus, y hay un eslabón perdido. Falso. Dios creó al hombre y al mono al mismo tiempo. Dios creó, punto. No hay para dónde agarrar. Si quieres demostrarme eso, trae la evidencia, y evidencias no tienen. Entonces no me puedes decir que acepte eso por fe. ¿Sí? Bueno, entonces Dios, Él asume, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo, ahora presta atención, ya no solamente les va a decir que Dios es el creador, sino que Dios también es el Curios. Allá, ¿qué es? El Señor. Dos conceptos importantes, creador y Señor. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué significa Curios? Es el dueño, el poseedor absoluto del cielo como de la tierra. No solo lo creó, sino que Él es el dueño, ¿no? Hoy los seres humanos cuando crean cosas y quieren sacar algún tipo de beneficio económico, ¿qué hacen con esa cosa que hacen? La patentan. Listo, yo creé la fórmula de tal cosa, la patento. Es decir, voy ante las autoridades civiles, registro que yo soy el autor de esa fórmula, producto, lo que sea, y a partir de allí me dan 5, no sé cuántos años, dependiendo creo que del país, una licencia para que yo pueda explotar mi propio producto, ¿verdad? Todas las ganancias que pueda, y a partir de allí cualquiera ya puede usar tu fórmula. Pero tú la patentaste, o sea, tú eres el autor de... Bueno, y si Dios es el creador, está patentado. Es el dueño, es el Señor de toda la creación. Hermano, nada se mueve, nada perece, nada nace por la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo. No se cae un solo cabello de vuestras cabezas sin que el Señor lo sepa o lo permita. O no cae un ave al cielo muerta sin que el Señor esté al tanto de eso. Porque Él es el Señor. Él dice, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Lo va a decir Pablo. Entonces Él está atentando, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, a estas ideas. Autosuficiencia. Ellos se creían los dueños de su propia vida
y del mundo conocido. No, eran unos ignorantes. Mira esto, ¿no? El pastor decía la semana pasada, excelente, ¿no? Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Ellos eran la cumbre de la intelectualidad, estaban perdidos. Mucho conocimiento, mucha letra, pero sin Dios. Y siempre voy a decir, ¿es bueno que nos preparemos en las cosas seculares? Sí. Usted tiene la oportunidad de estudiar, hágalo. El pastor el año pasado terminó sus estudios secundarios. Y siempre lo dije, es un ejemplo. Porque para una persona grande, después de tanto tiempo, tomar sus estudios es difícil. Lo hizo, lo logró. Para la gloria de Dios. Si tú eres joven y estás estudiando, ponle el mayor esfuerzo, prepárate. Porque el Señor necesita gente como tú preparada en las cosas aún del mundo para servirle a Él en los lugares donde te va a colocar. Para que puedas, ¿verdad?, tener herramientas para poder predicar el Evangelio. Y no quedemos desarmados, ¿verdad?, ante una conversación en la que quedamos como que, no sé de qué me estás hablando. No, que podamos tener criterios, sí, pero que Sócrates dijo esto y Platón dijo lo otro y esto se contradice porque Dios dice esto. Y el Señor te puede usar para llevar el Evangelio. ¿Ves? Entonces, ahora, no es llenarse de conocimiento. Lo he dicho otras veces, no es solo letra. Esto tiene que ser una vida práctica. ¿Cómo podía Pablo predicar el Evangelio? Porque amaba a esa gente. Lo primero que motiva a Pablo, ¿qué es? El amor. ¿No? O sea, porque él los ve, son unos religiosos. Él pudo haber dicho, no, ¿sabe qué? Quédense con sus ídolos y váyanse directo al infierno. Y no es el sentir de Pablo. ¿No? Es darles a conocer. La reacción a eso ya no depende de nosotros. Pastor decía la semana pasada, estamos predicando el Evangelio, estamos abriendo nuestra boca. ¿Qué estamos haciendo? La reacción a la predicación es un tema del corazón de la persona y Dios. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca y proclamar el mensaje. Y ya para terminar aquí, dice, no solamente Dios es el creador, es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Claro, Atenas, ¿qué era? Una ciudad con grandes templos y cosas y edificios, y ellos se jactaban de la arquitectura que habían logrado y adoraban a sus dioses en esos templos. Más adelante en Éfeso vamos a ver un gran problema ahí con la diosa de los efesios. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos estaban considerando en su mente que a los dioses se les adoran en ciertos lugares, ¿verdad? Ahí. Y se les llevan ofrendas y sacrificios en la arquitectura de un templo. No. La tierra es el estrado de los pies de Dios. Ellos tenían la diosa de la sabiduría. Claro, Atenas. Y ellos creían todo eso. Entonces, dice ahí, no habita en templos hechos por manos humanas, porque no necesita de eso. Incluso cuando el Señor le pidió a Israel que hiciera un tabernáculo, después le decía, o sea, ¿ustedes creen que cuando David quería hacer un templo para el Señor, recuerdan? Que le dijo, no lo vas a hacer tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Y Dios le decía, bueno, ¿acaso creen ustedes que pueden contenerme a mí en una edificación? Yo voy a colocar mi presencia ahí, pero olvídense, todo lo creado es mío, está en mis manos, y eso escapa a nuestro razonamiento. El universo es vasto. Nosotros como planeta Tierra somos un puntito en una galaxia y hay cientos de miles de galaxias en el universo. Pero Dios decidió amarnos. Y si vos estás acá hoy, que nos visitas, quiero que sepas que estás acá porque Dios te ama. Y que no estás acá por casualidad. Dios te trajo. Usa algún hermano, algún familiar, algún amigo. Pero te trae porque está teniendo misericordia de vos. Y quiere mostrarte con amor que necesitas de Él. Porque seas quien seas, creas lo que creas, necesitas a Cristo. Tu religión no te salva, tus costumbres no te salvan, tu conocimiento no te salva.
La verdad es que nuestro pecado nos condena, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos. Porque no hay justo ni aún uno. No hay uno que nunca peque y busque a Dios. Y eso te incluye a vos en la lista. Así como yo estaba en la lista y todos los que estamos acá sentados estábamos en la lista. Pero un día al reconocer eso entendimos que Dios está esperando, y más adelante lo vamos a ver acá, está esperando que todos los hombres se arrepientan y vengan a Él. Porque sí, hay vida eterna, hay vida después de esta. Y si acá decidimos vivir sin Cristo, estamos perdidos. Tú puedes lograr resolver todos tus asuntos en esta vida y morir. Y ahí, en el día del juicio, cara a cara con Dios, te vas a dar cuenta de que todo lo que hiciste en esta vida fue en vano. En vano. Porque tu alma es eterna. Y hay dos lugares, el cielo o el infierno. Lo creas o no, son reales. Y el infierno es un lugar de tormento, donde la persona que perece en ese lugar no vuelve más, donde no hay oportunidad. Y el cielo es todo lo opuesto. Es un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más enfermedad. Y es un lugar que va a ser especial por la única razón de que vamos a poder ver a Dios, conocer a Dios cara a cara. Y esa es la única razón que nos da plenitud en nuestra vida. Pero si vos querés algún día, cuando mueras o cuando el Señor venga a buscarlo, ir al cielo, necesitas tomar una decisión hoy. Porque el día de salvación es hoy. Nosotros salimos de esta puerta y nosotros no sabemos si mañana nos vamos a ver. Porque la muerte no es de los enfermos en un hospital. Hoy muere cualquier persona, en cualquier circunstancia, sea quien sea, rico, pobre, con estudio, sin estudio. Entonces, tu alma vale tanto que fue necesario que Jesús, el Hijo de Dios, se entregara a rendir un sacrificio que te librara a vos y a mí de la culpa del pecado. Jesús murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo, esperando que vos y yo nos arrepintamos para ser salvos. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, si estás acá, es porque Dios te llamó. Y quiere que abras tu corazón, que puedas prestar atención a esto y te puedas poner a cuentas con Él. Así como Pablo lo está haciendo con los griegos, en su contexto. Hoy Dios te está hablando en tu contexto. Tienes necesidad, aflicción, dificultades. Tal vez son las cosas que Dios está usando en tu vida para acercarte a Él. Hoy cuesta entenderlo, pero creo que todos los que estamos aquí han pasado por eso. Entonces, si vos decidís hoy confesar a Dios tus pecados, reconociendo que estás perdido, Dios está dispuesto a perdonarte. Si decides aceptar a Jesús como tu Salvador, Él está dispuesto a darte vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si vos pensás que crees en Jesús y vives una vida en pecado, yo te invito con amor a que revises realmente lo que crees que has creído. Porque la vida de un verdadero creyente se vive en santidad. Y si mi hábito de vida es el pecado, tengo que revisar si realmente he creído. No significa que no pecamos, sino que luchamos todos los días con nuestro pecado. Pero si vos no luchás, porque ni siquiera te das cuenta que estás pecando, tienes un grave problema. Y Cristo está para ayudarte, para darte vida eterna. Es un regalo, puedes aceptarlo o rechazarlo. Pero en la eternidad, en el día del juicio, lo vas a lamentar si decides rechazar hoy el regalo de salvación.
Así que bueno, si alguno tiene alguna duda de esto, con mucho gusto al finalizar podemos charlar, pueden acercarse a los hermanos a preguntar acerca de este asunto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos ver tu palabra con claridad, Señor. Cuánta sabiduría, Señor, tiene tu Espíritu, Señor, para hablar a las vidas de cada uno de nosotros, en nuestras necesidades, nuestras particularidades. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias por el testimonio de Pablo, Señor, que vemos acá en este tiempo en Atenas. Estamos contentos de ir aprendiendo juntos la forma en la que has ido propagando el Evangelio por todos los lugares. Y te rogamos, Señor, que podamos ser una iglesia fiel, primeramente en escudriñar tu palabra y sobre todo ponerla en práctica. Enséñanos a no ser oidores olvidadizos. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Bendice, Señor, a quien esté el día de hoy entre nosotros, que aún no haya tomado esta decisión, esté de visita o sea parte de esta comunión hace mucho tiempo, Señor. Te rogamos por la salvación de quienes hoy todavía no han decidido por ti. Ten misericordia, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a perdonar cualquier pecado si deciden arrepentirse y creer que solamente Cristo pudo salvarlos. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga.